camino a la vida es guardar la instrucción. Este es el sello, la marca que llevamos en nuestros corazones para poder publicar el estudio de este Proverbios, el cual le llamamos Señales del Camino. Estamos en el capítulo 10 y te invito para que puedas descubrir todas estas joyas de incalculable valor. Es imposible calcularlo, están comprimidas en una sola frase medida de 2 o 3 palabras, pero que tiene tanta riqueza. Vamos a tratar de descubrir ese valor que tienen, incalculable. No son frases tiradas al aire, no son dichos de simples sabios en situación de decir algo nuevo o algo interesante, sino que ellas reservan y guardan un poder, una autoridad. Hay una vida, hay un carácter allí escondido que hoy vamos a descubrirlo. Te invito para que le pongas pausa y vuelve con nosotros después de leer este capítulo. Y si lo has leído, acompáñanos. Muy bien, estamos listos para descubrir en este Proverbios 10, de entre todas las riquezas que tiene Proverbio, la joya más hermosa para el ser humano. Hay una joya que es la que destaca, es una joya de gran valor para el ser humano y la vamos a ver en estos minutos. Vamos a tratar de sacarle brillo, de sacarla allí. Tal vez está en las sombras, ¿no? Y hay que ponerla en la luz para que brille con todo su esplendor y toda su belleza. Siempre he leído estos proverbios de una manera tan frustrante porque leo la parte negativa. En estos proverbios vamos a ver la parte buena y el contraste, ¿no? Negativo. Pues yo siempre encontraba en el contraste negativo mi imagen y en la parte buena un sueño, ¿no? Una esperanza de pobre, ¿no? Un sueño a cumplir algún día. Pero todo se da vuelta y ahora comienza la realidad para nosotros. Una realidad donde ya no es una esperanza lejana, sino una realidad que está al alcance de nuestra mano cuando descubrimos que estas joyas, que estos preciosos tesoros no solo no están al alcance de nuestra mano, sino que ya son un don y un regalo para nosotros, enviado desde el cielo, en la misma persona de nuestro amado Jesucristo. Y este es el personaje, ya lo he dicho, el que vamos a descubrir en estos minutos. Y cuando uno lee el primer versículo, siempre pienso en la relación que había entre Jesús y el Padre. El nombre de Padre no lo pudimos descubrir hasta que llegó Jesús, hombre, y decía: la voluntad de mi Padre he venido a hacer. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que lleve a cabo su obra. Y Él nos mostró un perfil de hijo al cual todos debemos aspirar. Yo primero. Y por sobre todo nos mostró el corazón del Padre. Un corazón infinito de amor, donde nos pone a nosotros en el mismo nivel de Jesús a la hora de ser amados. Algunos transgiversan esto y se sienten que son como Jesús, ¿no? Pero en realidad es que estamos, ¿no?, en la misma posición de Jesús a la hora de recibir el amor de Dios. Ese privilegio solo lo podemos recibir de Dios. Encontrar a un Padre tan bueno, tan benigno, con una benevolencia invencible. Ese es el amor de Dios. La palabra amor
cuando define a Dios, no se encuentra en ningún registro, diccionario, no hay palabra que pueda definir este concepto del que tiene Dios hacia nosotros. Dice este Proverbios que el padre se alegra cuando ve que su hijo es sabio, le alegra el corazón. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús salió del bautismo, y aprovechando, haciendo un paréntesis, el que lo bautizaba era el profeta Juan el Bautista, que se negaba y le decía: yo necesito que tú me bautices a mí y tú vienes a mí. Entonces Jesús le dijo: deja ya, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Jesús vino y cumplió como un príncipe, como un rey de justicia, como ese príncipe de paz, como un rey de justicia, cumplió todos los requisitos que el hombre necesitaba para ser ejemplo y para también tomar el lugar que le correspondía al hombre. Pero él lo tuvo que tomar. Él fue el primer hombre, bien hombre, que tuvo que tomar nuestro lugar. Y dice que se oyó la voz del cielo, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí vemos la introducción de este capítulo 10 que nos muestra ese amor total de Dios. Y cuando vemos ya pasando el versículo 2 dice: los tesoros de la maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Mas la iniquidad lanzará a los impíos, o podría decirse, frustrará los caprichos de los malvados, ¿no? Eso sería parafraseando, ¿no?, de otra manera este versículo. Estamos viendo aquí este pasaje tan interesante del versículo 2, ¿no?, que nos dice que esta justicia nos libra de la muerte. Dice también el versículo 3 que esta justicia nos provee. No dejará padecer hambre al justo. Como vemos en este pasaje, si solo pensamos en el sistema económico, pues no nos olvidemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto demuestra que Dios nos ve necesitados en toda esa unidad vital que somos. Así Dios nos ve. Dios nos ve como una totalidad. Nosotros definimos, por ejemplo, el alma, la parte interior, el cuerpo, la parte exterior, pero Dios, desde el comienzo de la creación, vio al hombre como una totalidad, lo vio bien hecho, porque Él hizo al ser viviente, hizo a los animales, y dice, vio que todo era bueno, hizo al hombre, se agradó de haber hecho al hombre. Entonces, esta palabra que define justicia o justo en el Antiguo Testamento o al principio de la creación, se usaba esta palabra también para definir la parte total del hombre, tanto cuerpo como alma. La palabra justo es la palabra con la cual se definía en principio al hombre en su totalidad: alma, corazón, personalidad, deseos, vida o mente. El primer hombre reinando en su totalidad y al 100% en todas sus capacidades. Un detalle para tomar en cuenta cuando uno lee Génesis capítulo 1 y ve y lee la creación. Dios le da esta tarea al primer hombre de ponerle el nombre a todos los seres vivos. Imagínense cuántos
¿Cuántos son los seres vivos? ¿Cuántas criaturas vivas? Tanto en el mar, en el aire, en la tierra. Adán le puso el nombre a todas ellas. ¿Y se habrá olvidado del nombre de alguno? Imagínese su mente, su cerebro, esas funciones mentales estaban al 100%. Así que imagínese el nombre para cada una de esas criaturas que hasta el día de hoy se siguen llamando como Él las llamó. Es una curiosidad para tener en cuenta y ver la dimensión de la cual el primer hombre había sido creado, con esas facultades en todos los aspectos, ¿no? No creo que haya tenido que usar algún equipo especial para sumergirse en el mar y en el océano para ponerle nombre allí a los peces del mar o a las criaturas del mar. Entonces vemos que el hombre era un ser sobrenatural. En el caso, comparándolo con nuestra condición hoy, el hombre fue creado perfecto, una obra preciosa de las manos de Dios. Pero vamos a seguir acerca de esto porque es necesario que entendamos acerca de la palabra justo, ¿no? De la palabra justicia. Así que entenderemos mejor entonces el versículo 3, esa segunda parte que dice que más la iniquidad lanzará a los impíos. La palabra iniquidad es del original aben, ¿no? Que significa maldad, pero también significa injusticia. Se puede decir también infidelidad, pero nos quedamos con esta palabra injusticia, ¿no? Entonces vemos que este es el efecto visible que podemos notar los seres humanos por causa de la caída de aquel primer hombre justo, aquel primer hombre sin defecto, aquel primer hombre que estaba en armonía con Dios, que era justo, ese Adán, esa mujer Eva, pero desobedecieron a Dios y se fallaron a sí mismos, rompiendo la armonía que tenían con Dios. El pecado o la maldad es igual a la injusticia. Por decirlo de alguna manera simple, los enfermó. Ese pecado al hombre lo enfermó con la misma enfermedad que tiene el diablo y trajo la epidemia a la raza humana, trayendo esa epidemia, la muerte espiritual. De esta manera, mis obras de justicia no alcanzan para reivindicarme. No solo nuestro cerebro funciona entre el 20 o 30%, dicen los especialistas, sino que todas esas funciones divinas, extraordinarias que usaba el primer hombre para relacionarse con Dios, para tener amistad con Dios, con su Creador, como si de un hijo y un padre se trataran, pues todo eso quedó roto, quedó dividido, una separación que hizo la muerte entre Dios y el hombre. Se necesitaba un antídoto para todo esto y devolverle al hombre esa justicia que llevaba innata adentro y que fue destruida por aquel que siempre practicaba la injusticia, que era Satanás. Entonces vamos a leer ese antídoto porque es importante para nosotros, porque la concepción de la palabra justo y justicia no es lo que nosotros pensamos cuando leemos muchas veces, en este caso, el libro de Proverbios, sino que vamos a enfocar realmente el carácter, la personalidad de quién es quien la escribió y para qué. Si leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y vemos que por este
primer hombre entró la muerte, entró la injusticia. Por este segundo hombre, dice la Escritura, que entró la vida. Entonces vemos que la vida está en esta persona, en este carácter. Dice la palabra de Dios que no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien haga el bien. Dice en otro lugar de la Escritura que todos nos descarriamos como ovejas. O sea, nos salimos de esa línea recta. La iniquidad nos tuerce del camino recto, esa tendencia que tenemos interior. Por eso es que esta palabra es muy realista y nos muestra la realidad humana que vivimos cada día. Pero aquí está este antídoto, este primer hombre que fue llamado alma viviente, pero este postrer fue llamado espíritu vivificante. Este es el regalo de Dios para nosotros, que si por uno murieron todos, dice la Escritura, pues por este uno es justo que por uno también todos volvamos a revivir, a resucitar con Él. Por eso dice la Escritura en Colosenses que cuando Jesucristo resucitó, tuvo un propósito, y el propósito es la justificación para nosotros, la justificación de nuestros pecados. No hay joya, no hay valor más grande que tú y yo podemos tener en la vida que la justicia de Dios en nosotros. En un momento de la vida que estaba yo con el Señor me dio un regalo que lo comparto contigo, y fue en una pregunta que el Señor me hizo: ¿cuál es el poder del Evangelio? Dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y el Señor me respondió que el poder del Evangelio no es lo que la gente piensa, es la fuerza del Espíritu Santo o un hablar en lenguas angelicales, o tal vez el poder del gozo, el poder de todo lo que quieran llamarle. El hombre necesitaba algo y el poder del Evangelio se lo dio. Es el poder de la justicia de Dios, el poder de devolverle al hombre la justicia. Ese es el regalo que Dios le dio al ser humano. Cuando yo leo este pasaje, cuando Dios me muestra esta gran verdad, nunca en mi vida había escuchado, después de estos 20 y 25 años caminando con Dios, escuchando tantas palabras y predicaciones, nunca había escuchado que la justicia es un regalo que recibimos por la fe. Por eso dice la palabra de Dios que este poder del Evangelio se revela por fe y para fe. Esta justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y este es el regalo que está dispuesto para ti y para mí. En este Proverbios 10, en el versículo 7, se refiere también a la memoria de los justos. Que tu memoria, mi memoria, se puede postergar, puede prolongarse, quiero decir. La que en cambio dice que los impíos, ¿no? Los que no creen, dice que esa memoria se va a podrir, refiriéndose que se quedará allí, ¿no? En el sepulcro. Mientras que nosotros tenemos una justicia que le podemos dar una proyección eterna. Y esa es la verdadera riqueza que tiene el ser humano. Es que tú y yo tengamos una proyección eterna, porque como dicen ese dicho popular, vivimos 2 días, nada más. Y es una gran verdad. La palabra de Dios dice que la vida del hombre es como el vapor, ¿no? Que está en un instante ya deja de ser.
Así también es la vida del hombre. Pero hay algo que le da trascendencia, y es la justicia de Dios. La justicia de Dios en nosotros nos da trascendencia. Todos los hombres viven con el fin de levantar su nombre, de hacer algo, de autonombrarse o hacer las cosas diciendo: miren qué justo soy, o miren qué bien hago esto, o miren aquello lo otro. Pero Dios es el que pesa los corazones, porque lo más importante es hacer las cosas para Dios. Y uno se da cuenta cuando dice el Señor: no hay injusticia en alguien, es cuando hace las cosas para Dios, cuando busca la gloria no propia, sino la de Cristo. Por eso no me canso cada vez que me menciono a mí mismo, menciono las partes negativas, por supuesto, y cuando tengo que mencionar algún acierto, ese acierto es porque Dios vive dentro mío. Ese acierto es porque Dios en su misericordia se ha manifestado. Ese acierto es porque he creído en el amor de Dios. He creído que la justicia de Dios se puede manifestar en nuestras vidas y devolvernos esa naturaleza divina. Porque cuando leemos estas joyas de proverbios poderosas, podemos ver no la imagen terrenal, no mi imagen disminuida, empobrecida, la cual reflejamos desde el alma, sino más bien la imagen de aquel que nos libró de la muerte eterna, como dice el versículo 2, pero no por nuestra justicia o falsa humildad, sino por medio de aquel que obedeció y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Estos pasajes de el capítulo 10 te animo para que los puedas leer, y cuando los leas, esto no son dichos solamente, no son proverbios, son joyas que te pertenecen a ti y son para tu corazón. Te invito para que sigas las señales del camino.